Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte nuevamente. En estos videos platicaremos algunas consideraciones necesarias para que la bacteria modelo de estudio de la biología molecular, caballito de batalla, que es Escherichia coli, sea capaz de producir en condiciones controladas la proteína que nosotros queramos. A eso le llamamos producción de proteínas recombinantes. Y bueno, hay una serie de requisitos que aquí enlisto, a lo mejor los podríamos dividirlos y tener más o menos, no sé, pero pues a mí se me ocurrió enlistar estos cuatro y es lo que trataré en estos videos. Si todo esto de la producción de recombinantes lo pudiéramos poner en una sola imagen, sería algo así. O sea, el chiste de esto es tener una bacteria, Escherichia coli, que además de su cromosoma, va a tener un plásmido con el gen de la proteína que nosotros queremos que exprese, la cual normalmente se acumula dentro de las células de la bacteria. Nosotros tenemos que lisar, tenemos que romper las células y a partir de ahí purificar la proteína. Y no obstante que ese gen que codifica la proteína que nosotros queremos expresar está en un plásmido, un elemento extracromosomal, en muchas ocasiones la información que tengo en el cromosoma es necesaria para que se acumule la proteína en un momento dado. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el gen que nosotros queremos expresar en la bacteria pues no tenga intrones. Si la proteína que nosotros queremos expresar en Escherichia es una proteína de Pseudomonas, de Mycobacterium, de Rhizobium, pues no hay problema porque esos genes pues no tienen intrones de manera natural, pero si es de cualquier eucarionte, lo más probable es que tenga intrones y hay que quitárselos al gen antes de introducirlo en la bacteria, porque la bacteria pues sabes bien que no tiene mecanismo de splicing. Entonces, lo que hacemos normalmente es obtener RNA total que viene pues con su carga de RNAs mensajeros. Aquí pongo un diagrama del típico RNA mensajero que tenemos en eucariontes con su cap en el 5', su colita de poli A al final, UTRs que son estas líneas más delgaditas y todo el RNA o la región codificante que ya no tiene intrones. Esto lo someto a una reacción de retrotranscripción para producir un DNA complementaria o cDNA, que es de cadena sencilla. Y obviamente, como puedes ver aquí, como cualquier síntesis de ácido nucleico es antiparalela, pues se produce de 3 a 5', cadena sencilla. Esto será luego sujeto a una amplificación o realizaremos la famosa reacción de PCR que bueno, en algunas ocasiones la he tenido que mencionar aquí en el canal, pero no hay un video como tal de PCR. Si tú gustas que hable de esta técnica, por favor, déjamelo en los comentarios y yo con mucho gusto puedo preparar una serie de videos de esta técnica muy útil en biología molecular, como por ejemplo para producir proteína recombinante. Entonces, una vez que hago este PCR que consiste en sacar copias y copias y copias de mi región codificante, ya sin intrones obviamente, lo más común es que yo lo clone, es decir, que ese gen que
del cual obtengo miles de copias gracias a la técnica de PCR, yo lo introduzca en un plásmido. No va a ser el plásmido que se necesita para que la bacteria produzca la proteína, es un intermediario. Hay gente que omite este paso, a mí no me gusta omitirlo porque una vez que nosotros lo clonamos, lo metemos en otra bacteria Escherichia coli, lo replica, es decir, saca muchas copias, lo purifico y lo puedo secuenciar. Y tiene mucho sentido secuenciarlo, sería una secuenciación capilar. Si no has visto el video de secuenciación capilar, voy a dejarlo en la descripción para que lo veas. Una de las aplicaciones de esa técnica, que es para secuenciar, entre comillas, poquito DNA, es justamente secuenciar plásmidos donde nosotros clonamos algo para cerciorarnos que efectivamente está lo que nosotros queremos ahí, que no hay ningún error o una mutación puntual, porque obviamente el cambio de un nucleótido puede afectar notablemente la producción de nuestra proteína. Entonces, esto es lo primero que tenemos que considerar, realizarlo. Y este plásmido, que te decía, es un intermediario. De ahí lo vamos a pasar a un vector de expresión, que como su nombre lo indica, es algo que me permite que la bacteria exprese el gen en cuestión. El gen de la proteína de interés va a estar clonado, flanqueado por un lado, por un promotor que es inducible y un terminador dependiente independiente de Rho. Conviene que sea inducible porque si es constitutivo y el gen está frecuentemente transcribiéndose y por ende la proteína frecuentemente sintetizándose y acumulando, tiende a formar lo que conocemos como cuerpos de inclusión, los cuales precipitan, son insolubles y a partir de esas estructuras es complicado purificar la proteína, salvo que ocupemos agentes cautrópicos y cosas así que a los que son muy puristas de esta área no les gusta que uno lo haga. Entonces, por eso vale la pena manejar un promotor inducible para que solamente en un ratito, unas cuantas horas, esté la bacteria produciendo y acumulando la proteína que nosotros queramos, ¿no? Entonces, así se ve el plásmido en cuestión, flanqueado por el promotor, por un terminador. Dejaré en la descripción los videos de transcripción en bacterias por si hay algún término de aquí que no conoces o no recuerdas. Y bueno, es muy común que los vectores de expresión tengan etiquetas, tags les decimos en inglés, las cuales son pedacitos de DNA que codifican un polipéptido que va a estar incrustado, que va a ser parte de la proteína de interés y que me va a facilitar la purificación. Esas etiquetas pueden pegarse en el N-terminal o en el C-terminal, es decir, hacia 5 o hacia 3' del gen de interés, como lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, fíjate, aquí tenemos un promotor inducible, insisto, para que solamente un ratito se produzca la proteína de interés. Y aquí tengo de los primeros nucleótidos que se transcriben, es decir, que se vuelven en RNA. Tenemos que tener una secuencia Shine-Dalgarno, un sitio de unión del ribosoma, y poquito después el codón de inicio. Posteriormente tenemos esa etiqueta, la más común, es una etiqueta de histidinas, así le decimos. Son 6 histidinas, una enseguida de la otra, pero normalmente decimos un tag de histidinas y ya sabemos que son 6 en fila. Inmediatamente después de la secuencia que codifica estas histidinas, tenemos el gen de interés, el cual debe de incluir un codón paro, un stop, por ejemplo TAA. ¿Para qué? Para que el ribosoma se detenga cuando se reconozca el codón. Sería UAA, pero tenemos que
codificarlo en el DNA. Y después la señal de terminación para que la RNA polimerasa se detenga en algún punto, ¿no? Ahora, estas etiquetas también pueden ir del otro lado, ¿no? Entonces, si lo ponemos del otro lado, el gen de interés no debe de tener el codón paro, pero debe de tener el codón de inicio. Normalmente, los plásmidos o vectores de expresión enseguida del promotor tienen la secuencia Shine-Dalgarno. Hay algunos que no, a mí me ha tocado usar algunos que no, y entonces pues a través de ingeniería genética, ¿no?, la tenemos que literalmente ingeniar para adicionar esta secuencia. Si no, pues no se produce, ¿no? Y aquí es muy importante considerar el marco de lectura. Entonces recuerda que el RNA mensajero se lee de 3 en 3. Los codones son 3 nucleótidos nada más. Entonces la adición o eliminación de aunque sea un nucleótido desde aquí hasta acá compromete la acumulación de la proteína que nosotros queremos. A eso me refiero con el marco de lectura. Es de peculiar atención. Y es lo que tenemos aquí, lo que te quiero explicar con esta secuencia del vector de expresión PQE9. Tiene un sitio de clonación múltiple o polylinker. En los videos de enzimas de restricción te platiqué qué es esto. Este sitio de clonación múltiple, de un lado tenemos un promotor que es el T5, es un promotor de Escherichia coli, seguido de los operadores del operón LAC y una señal de terminación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí yo tengo que insertar mi gen de interés, pero hay que considerar que el ATG codifica para el codón de inicio, es parte del plásmido, está poquito después del Shine-Dalgarno o del sitio de unión a ribosoma, que es este que tenemos aquí, y aquí está el ATG. Entonces aquí tenemos una serie de codones, vamos leyéndolo de 3 en 3. Primero hay una arginina, glicina, serina, y luego están 6 histidinas en caso de que tengamos un plásmido como este que tiene una etiqueta de histidinas o colita de histidina que también le dicen, ¿no? Y luego tenemos el MCS, que es una secuencia rica en sitios de restricción, como por ejemplo BAMH1, SAL, HIN2. Y observa aquí, GGATCC es un sitio BAMH1. El codón GGA codifica glicina. Entonces TCC es serina. Estos nucleótidos entonces están, como dice aquí, en fase con la secuencia de histidinas. Entonces, ¿qué pasa si yo corto este plásmido con BAMH1 y alguna otra enzima, ¿no?, que esté mucho después? Lo corto para posteriormente, ayudado de la ligasa, insertar, como viene en esta figura, el gen de la proteína que yo quiero expresar. Entonces me va a quedar esto. Ya no pongo el resto de la secuencia, pero esto es desde luego inevitable que obtenga, si no, no se va a clonar. Entonces cuando yo inserto lo que quiero expresar en Escherichia coli, se mantiene el codón de glicina, el GGA, y el TCC, que es el codón de serina. Si no, pues no sería posible clonar. Pero inmediatamente después de esta C, lo que yo ponga ahí tiene que estar en fase con toda esta secuencia. Es decir, los siguientes 3 nucleótidos tienen que ser un codón del gen de interés. Y los siguientes 3 también, y así 3, 3, 3 y 3. Si por ahí me sobra o me falta un nucleótido, ya no se produce nada. O se produce una proteína aberrante que no tiene que ver con lo que nosotros queremos. Entonces esto es muy importante de checar antes de empezar a producir nuestra proteína, y pues si observas, pues se necesitan
bases de biología molecular. Por más que sea una aplicación biotecnológica interesante, pues tenemos que saber biología molecular para tener éxito, ¿no? Entonces, al final me va a quedar una proteína de este modo. En este caso me queda mi etiqueta de 6 cistidinas, que bueno, son 6 cistidinas, pero antes de las cistidinas hay una metionina, que es inevitable tenerla, arginina, glicina, serina, y después de las cistidinas, glicina, serina. Y luego ya lo que nosotros queremos acumular. Entonces, si te fijas, no es propiamente la proteína, sino tiene un cachito de más, pero gracias a eso se facilita la purificación. Estas etiquetas pueden ir a ambos lados de la proteína de interés, la puedo poner en el N o en el C terminal, y aquí te presento diagramas de las etiquetas más comunes: histidinas, glutatión S-transferasa, tiorredoxina y proteína de unión amaltosa, ¿no? MVP por sus siglas en inglés. Entonces, además de facilitar la purificación, algunas de ellas, o en especial la MVP, también facilita que la proteína me quede en una fracción soluble y así que sea más fácil la purificación y evitar el uso de agentes cautrópicos que, insisto, a los muy puristas les molesta o no les gusta que utilicemos ese tipo de cosas. Pero además de las etiquetas es posible incluir proteasas, porque hay aplicaciones, por ejemplo, si yo quiero purificar una proteína para cristalizarla y determinar su estructura, pues ahí no estaría bien que llevara aminoácidos de más, entonces hay que quitarlos. Y para quitarlos utilizo proteasas. Entonces, lo que hacemos en los vectores de expresión es incluirle una secuencia que reconoce una proteasa en particular que me fragmenta la proteína. Entonces, así puedo separar la proteína de interés de la etiqueta que fue necesaria para la purificación. Pues, por ejemplo, la proteasa del virus del jaspeado del tabaco es una muy común, o la trombina, o, por ejemplo, esta etiqueta que está, esta nada más está para el C terminal, es una inteína, es una etiqueta del C terminal que corta inmediatamente antes que ella y así se libera la proteína. Y bueno, todo esto se puede hacer con enzimas de restricción y ligasa, pero hay una tecnología que es la Gateway, disponible por la casa Thermo Fisher, que a partir de, decimos, una clona de entrada, es decir, un plásmido donde yo tengo el gen que codifica la proteína de interés, yo sin necesidad de enzimas de restricción y ligasas, sino apoyado en un sistema de recombinación de bacteriófagos, yo puedo hacer que este gen pase a diferentes vectores destino, es decir, vectores que tienen diferentes etiquetas. Lo único que hay que considerar es que una clona de entrada normalmente me funciona para pegarle la etiqueta en una sola posición. Es decir, yo utilizo la clona de entrada para transferir esto a un vector que tenga la etiqueta en N-terminal, sea la histidina, sea MVP, sea GST. Pero no me sirve cuando la etiqueta está del otro lado, porque normalmente cuando ponemos etiquetas en el N-terminal, tenemos que incluir el codón paro o el stop en mi clona de entrada, ¿no? Entonces es por eso que tiene que haber clonas de entrada especializadas para expresar el N y el C terminal. Y otra ventaja de estos vectores de destino es que pues sí hay una buena cantidad de ellos para expresar proteínas en coli, pero también hay vectores para expresar en levaduras o en plantas. Por ejemplo, el PDEST 17 y el 15, que tienen el promotor del bacteriófago T7, tienen la etiqueta de histidinas y GST respectivamente, y luego tiene un cacho que es el que se necesita para la recombinación, y después de esto ya tenemos el gen de interés. Entonces, en este caso, la proteína que nosotros queremos acumular quedará con la etiqueta y
un pedazo que viene de la expresión de este fragmento, que digamos le estorba a la proteína, pero facilita notablemente la clonación y la diversidad de opciones que tenemos para expresar proteína recombinante. Pues bueno, hasta aquí le dejo en este video. En la siguiente parte seguiremos platicando de esto. Hasta pronto.